Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias a todos por estar presentes a esta hora, un feriado, como dijo Julio. Paso a presentar el grupo y el trabajo. Vamos a avanzar con lo que es clustering. El grupo está formado por Silvina, Leandro, Sergio, Alejandra, Nicolás, quien les habla, Leonardo, Mariano y Julieta. Dimos una vuelta de rosca nuevamente con lo que es la presentación, donde eh, pueden ver que al igual que la semana pasada, cada uno de los nombres de los participantes del equipo tienen directamente un acceso directo a su LinkedIn. Y esta vez, a diferencia de la vez anterior, lo que hicimos es unificar todo en un solo Shiny, que la vez anterior teníamos el Shiny por un lado y el RMD por otro. Eh, Otra vuelta de rosca grande y más desafío de dos expertos que hay en el grupo en Shiny es hacer menú horizontal, ¿Quiénes arriba son? superior, ¿Quiénes son los expertos? orgado. Los Sergio y gestos en Nicolás. estos, exactamente, Sergio y Nicolás. Sergio, La ¿quién descojo. más? Y Y Nicolás. Nicolás. Y Por Nicolás. eso Nicolás. es por eso son los que iban a mostrarlo. Ok. Bueno, arrancamos con el marco teórico. Eh, Básicamente, en lo que es clustering es una técnica de machine learning de las más sencillas, pero no por eso deja de ser efectiva, en la cual tiene como objetivo separar los datos en grupos homogéneos que busca básicamente características comunes o similares, ¿no? Ahí puede haber un poco más de detalle en la definición, pero como se va a hacer largo el trabajo, quería redondear. Otra definición muy interesante es la de endograma, que básicamente, como se puede ver el dibujo abajo, eh, se va abriendo la información en hojas tal cual como se representaría en un árbol, si uno piensa darlo vuelta, ¿no? Y a medida que uno va transitando, los datos se van agrupando por algún tipo de cualidad o similitud que tenga. Ahora van a ver sigue mi compañero con la introducción y van a ir entendiendo un poquito más lo que nos estamos centrando. Bueno, el dataset que trabajamos nosotros es US Arrest. Es un dataset que muestra las estadísticas sobre los arrestos de los 50 estados en el año 1973. Este tiene los siguientes campos: state, que es el nombre de los estados; la tasa de asesinatos; la tasa de asaltos; el porcentaje de población urbana; y la tasa de violaciones. Bueno, acá mostramos en un data table el dataset. Como siempre, es un poco interactivo, ahí podemos buscar, etcétera. Y acá hicimos una estructura de datos para ver qué tipo de datos contiene el dataset, un resumen estadístico, como siempre, donde vemos la media, la mediana, los cuartiles, los mínimos y máximos. Y lo que hicimos también fue fijarnos si hay datos nulos en el dataset, por lo cual en este dataset no hay ningún dato nulo. Ahí sigue Alejandra, ¿no? Sigo yo. Bueno, para poder analizar, aplicar esta técnica, lo que hicimos fue normalizar los datos que teníamos en el dataset. Ahí estamos mostrando cómo quedaron los datos normalizados. Y bueno, en la pantalla siguiente vamos a ver que lo que hicimos fue calcular una matriz de distancias. La matriz de distancia lo que nos muestra es la relación entre las variables, bueno, de acuerdo a la tonalidad de la gama de colores, es lo que nos estaría diciendo más o menos hacia dónde estarían orientada la división de los agrupamientos y los clústeres. O sea, los que están más azulados pertenecerían, son las variables que están más correlacionadas y pertenecerían a uno de los clústeres, y los que están más tirando al verde pertenecerían al otro. Bueno, ahí se ve que es interactivo. Teníamos en los ejes los nombres de los estados, pero la verdad que quedaba muy amontonado.
Entonces, como ahí en el interactivo logramos mostrarlo, lo sacamos de los ejes y lo pusimos en el movimiento del cursor que nos tire el dato. Y bueno, el paso siguiente, lo que tenemos que hacer para aplicar esta técnica es decirle cuál es la cantidad de clústeres en las cuales queremos dividir el conjunto de datos. Existen 3 técnicas que son las que nos van a dar cuál es el número óptimo de clúster. Existen más, nosotros acá utilizamos 3. En el primer gráfico vemos la técnica del codo, que bueno, así a simple vista es medio difícil de verlo, pero porque da lugar a confusión de ver el gráfico, se puede dar que sea en el 2 o en el 4, pero bueno, definimos que es en el 2, lo confirmamos con las dos técnicas que siguen, que una es la técnica de la silueta, en donde queda muy claro que son 2 clústeres, que son 2 agrupamientos de datos, y la siguiente es la técnica de la brecha o GapStat, que bueno, también nos marca que con 2 clústeres el conjunto de datos queda bien agrupado. Bueno, sigue Leandro. Ok, sí, yo sumo así brevemente a lo que comenta Alejandra. Como no hay una forma unívoca para determinar la cantidad de clusters, encontramos y utilizamos una función de la librería homónima NVCluster, en la cual a partir de configurar una distancia, que en este caso fue euclidiana, calcula 30 índices diferentes, desarrollados ahí por diferentes autores, diferentes métodos, para encontrar la cantidad óptima de clúster que podría ser dividido el dataset. Y por un principio de votación, 13 de esos índices indican que la cantidad óptima era 2. Entonces, por eso, con ese procedimiento sumado a esto que comentaba Alejandra, a estos criterios, confirmamos que la cantidad óptima de clusters era 2, y por eso avanzamos así en el análisis. Simplemente eso. Después no sé quién sigue. Silvina, acá comenzamos con la creación de los Con- modelos. Silvina. sí, ahí aplicamos el método CAMIN para, una vez que definimos los 2 clústeres, encontrar y dividir las muestras. Eh, entonces tenemos 2. Uno que tiene un tamaño de 20 y el otro que tiene un tamaño de 30. Y ahí vemos la lista de los que pertenecen, los estados que pertenecen a la clase 1 y a la clase 2. Y las distancias también que tienen los cuadrados en los clústeres y los tamaños. Si quieres mostrar los gráficos, ahí nosotros tenemos 3 tipos de gráficos en los cuales podemos ver la división de los 2 clústeres y que cada uno dónde quedó, ¿sí? Bueno, este es un modelo más circular y hay otro elíptico, ¿sí? Para mostrar cómo quedaron los agrupamientos en los 2 clústeres de los estados. Después ya viene Mariano. Bien, acá lo que quisimos mostrar, lo que quisimos expresar es que muchas veces lo que computacionalmente por ahí complicado que es agregar variables, lo que hace en realidad es aclarar, porque fíjense, si vemos simplemente un corte de 2 variables, los clusters, dependiendo qué variables usamos, no se ven tan claros. Si tenemos una vista desde arriba, realmente no se ve tan claro, y si tenemos una vista un poquito más de perfil, casi que se ve incluso una relación lineal con bastante ruido al final entre las variables. Así que muchas veces tenemos que tener en cuenta este detalle que no es menor, que realmente a veces sumar información es sumar tiempo de cómputo, pero también nos ayuda a dividir un poquito mejor las cosas. Están también en rojo y en azul los centros de los clústeres y el resto de los datos con color en el clúster en el que se ubican. Ahí básicamente, como para resumir lo que vimos hasta recién, tenemos 2 grupos de estados, digamos, de ciudades, y en la cual estamos viendo por esas 4 evaluaciones cuál es más segura y cuál es más insegura, ¿no? Tenemos un grupo de las que son más violentas e inseguras, y en el otro están las seguras y no tan violentas.
también, no sé si lo das vos, Mariana, o... Bueno, esta es otra forma también de buscar los clústeres, otra forma de buscar este tipo de gráfico, el dendrograma, un poco difícil de pronunciar. Lo que hace es graficar todos los datos en función de las distancias. Los datos más cercanos y los que están más juntos abajo son los que están más cerca en estas distancias euclidianas que lo que se decidió usar, y a medida que vamos subiendo, digamos, en los números más altos del eje Y, bueno, resulta que los datos se parecen un poquito menos, pero bueno, se van pareciendo un poquito más a los datos de los costados. Ahí vemos que, por ejemplo, hay algunas ciudades que recién aparecen ya con un número de clústeres muy reducido, es decir, que se parecen muy poco a otros de los datos, a otros de los estados en este caso. Bueno, pasamos a las conclusiones, donde, como mencionaba Marcos, estuvimos viendo que esos clústeres dividen a los estados en estados más seguros y menos seguros. Entonces acá los graficamos en un mapa, en el cual podemos ver también sobre cada estado cuál es el índice que tiene de las tres variables: asesinatos, asaltos y violaciones. La población urbana no es tan digamos, prioritaria, por eso la sacamos de acá de la visualización, porque en general en ambos estados esa población urbana en porcentajes es muy similar. Y como para darle una motivación económica, lo que pensamos aquí fue decir, bueno, que nos quieren contratar para evaluar cuál sería el presupuesto que se requiere en invertir en políticas para poder bajar los índices en cada uno de estos ratios, para tratar de pasar de un estado inseguro a ser un estado seguro. Entonces uno puede elegir los estados que quedaron como inseguros solamente. Entonces, no sé, por ejemplo, Nueva York. Y acá puedo decir, bueno, si el costo de la política para bajar cada punto porcentual en asesinatos me cuesta, en este caso, no sé, 20.000 o 30.000 dólares. Lo mismo para asaltos, puedo cambiar el valor de lo que me sale implementar una política de ese estilo, y lo mismo para la política de violaciones. Y esto acá me indica cuáles son los porcentajes que tiene que mejorar para poder digamos, estar en el centro o más cercano al centro del grupo más seguro. Entonces, en Marder tiene que mejorar sus índices de Nueva York en 42,09%, en asaltos tiene que mejorarlo en 41,21% y en rate 29,19%. Y de acuerdo a estos costos, nos calcula cuánto sería el presupuesto que requieren para poder ser un estado seguro. En este caso, 3,2 millones de dólares. Chicos, yo me quedé sin palabras. La verdad que esto creo que por lejos ha sido una de las mejores exposiciones que he visto